Hola, Caro, Ale. Bueno, estamos esperando a Martín, Alicia, Viviana, hola, ¿cómo estás? Leti, bueno, Valeria, Elida, hola, ¿cómo estás? Esperemos que Martín no se nos haya escapado. Gonzalo, ahí se está uniendo Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo estás? ¿Todo ¿Todo bien bien? vos? Todo bien, Bien. todo bien. A ver, como un Bueno, me poquito. alegra. A ver. Vamos esperando un poquito, se está uniendo gente. ¿Todo Dale, sí, sí, tranquilo? como. Todo bien, todo bien. ¿En cuarentenado? Otra no queda. Y no. Tema, fin de semana largo, todos los días iguales. Sí, son todos los días ¿No? feriados, así que sí, ya está. Así que otra no tenemos. Sí, Por lo tenemos la menos expectativa de que esto pronto tenemos vaya la pasando. esperanza de que la semana que Sí, viene se confirmo. termina. Entonces, una Sí. semanita más, bueno, listo, ya está, Un poco esperamos. más tiramos, un poco más tiramos. Vamos que aguantamos. Vamos metiendo algo todos los días y bueno, para que se nos pase un poco más rápido, pues realmente Sí, tal cual, tal cual. sí, Bueno, creo que esto fue lo mejorcito que para nosotros trajo la cuarentena, ¿no? La posibilidad de hacer estas charlas, se sí. escucharon, se escucharon muchos temas. Yo creo que tuvimos un contacto más desde lo virtual que el que podíamos haber tenido desde lo físico. Sí, tal cual, tal cual. Creo que nos conocimos con muchos colegas que no nos conocíamos, así que bueno, busquemos lo positivo, ¿no? De todas estas experiencias, que no pase, no deje de ser eso, solamente una experiencia que ya hemos tenido. Sí, ojalá, ojalá y Sí. bueno, ahora el último tirón, esta semanita el último tirón, por lo Y ya, menos. y ya estamos, ya estamos. Bueno, Martín, cuando quieras podemos ir empezando. Dale, Me dale. sigue uniendo un poquito de gente mientras, bueno, te voy a ir presentando. Sé que no te gusta el tema, la presentación curricular y todo eso, aparte nos conocemos nosotros. Por eso. Te hago, vas a hablar de calificación en sede notarial de las medidas cautelares sobre inmuebles, para que sepan los que nos están escuchando. Esto corre por mi cuenta, la presentación, el escribano Martín Russo, que no hay que dejar de destacarlo, es un excelente profesional, un excelente colega y una mejor persona, de quien la verdad que en Loma de Zamora estamos orgullosos de que hoy también nos acompañe de lo dirigencial, Martín. Vos sabés que aparte de la amistad que nos une Gracias. personalmente,
de la cual esperemos pronto volver a estar tomando café. Ojalá, 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 Bueno, ¿no? Martín, Gracias la a pantalla ustedes, es tuya. ¿no? Por la invitación y por el espacio para volver a hablar sobre, sobre medidas cautelares, ¿no? Porque la verdad que es un tema que a veces puede resultar complejo, pero si se lo mira detenidamente, digamos, con un sentido práctico, sin entrar en cuestiones de fondo ni nada por el estilo, puede resultar ser un poquito más llevadero, ¿no? El tema tiene mucho interés porque, digamos, todo el tratamiento de lo que es medidas cautelares tiene un interés jurídico transversal, ¿no? Entonces, es decir, se van construyendo interpretaciones coordinadas, armoniosas, por el carácter interdisciplinario que tiene. Porque acá, hoy no vamos a hablar de lo procesal, pero también tiene una pata fuerte procesal, registral, notarial, ¿no? Esto es, digamos, el carácter interdisciplinario que tienen las cautelares. Y también son muy importantes, como hay mucha elaboración doctrinaria jurisprudencial, las conclusiones a las que se arriban en las jornadas, principalmente en los Congresos Nacionales de Derecho Registral, a los que yo siempre digo, nosotros tenemos que ir, participar, estar. Específicamente el Congreso de Catamarca del año pasado, en la Comisión 1, se trató el tema sobre medidas cautelares. Así que me voy a referir a las conclusiones del Congreso en más de una oportunidad porque es lo más reciente que tenemos, el año pasado fue. Y también en la Jornada Nacional de Derecho Civil, en la Comisión de Derechos Reales, se trató el tema de cómo es la anotación de litis. Y el tema de la naturaleza, la anotación de litis, perdón, la anotación de litis proveniente de los procesos subcampeón. Y se trató el tema de la naturaleza y si es una cautelar o no, y si se le aplica o no el plazo de caducidad del artículo 37 de la 17801, ¿no? Que también es otro tema interesante para ver. A ver, en lo que hace a las reglas generales de las medidas cautelares, la inscripción de las medidas cautelares nosotros la tenemos a partir del artículo 2 de la 17801, donde enumera los documentos inscribibles. El inciso B se refiere a aquellos documentos que dispongan embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares, ¿no? Con demás providencias cautelares englobamos la anotación de litis, la medida no innovar. La finalidad que tiene una medida cautelar es, de alguna manera, garantizar el resultado de un litigio, un juicio. Es decir, se tiende a asegurar la efectividad del El derecho cumplimiento que de la se sentencia. invoca. Claro, exacto. En cuanto al trámite, las medidas pueden ser previas a la iniciación del proceso o bien durante el transcurso e incluso luego de dictar la sentencia condenatoria, otras medidas cautelares, por ejemplo, como el embargo, pueden mutar ya no en una cautelar, sino en una medida de naturaleza judicial, como es el embargo ejecutorio, que también vamos a ver, ¿no? Por el tema específicamente el tema de la implicancia notarial. Las medidas cautelares se mueven también dentro de lo que es el sistema registral inmobiliario nuestro. Sabemos que la característica principal de nuestro sistema inmobiliario es que es un sistema declarativo y es un sistema, como es, no convalidante. Ya sabemos más o menos de qué se trata esto, ¿no? Pero déjame remarcar algunas cositas en cuanto a lo declarativo que constituye nuestro sistema registral. ¿Por qué? A ver, en especial en lo vinculado a los derechos reales, ¿no? Porque es un sistema que reconoce la preexistencia de derechos reales. Y nosotros hoy en el Código Civil y Comercial tenemos normas con distintos niveles de incidencia. Tenemos normas de contenido estrictamente registral, como son el artículo 1892, 1893. Estos dos artículos están en el capítulo 2 del libro cuarto relativo a los derechos reales, es decir,
el capítulo que se refiere a la adquisición, transmisión, extinción y oponibilidad de los derechos reales. Y después tenemos normas que no tienen contenido estrictamente registral, pero tienen incidencia directa en la calificación y en la inscripción dentro del contexto de los derechos reales en lo que es la publicidad. Este sistema declarativo tiene efectos o consecuencias que son característicos. La publicidad, la oponibilidad a terceros, la prioridad indirecta, también muy vinculado con esto de las medidas cautelares. Prioridad, además, que si vos ves la letra del 965, es decir, hoy hubo que consagrarlo en una norma del Código Civil y Comercial que dice que el derecho de propiedad integra el derecho integra el derecho de los contratos. La prioridad registral, así como por ejemplo la preclusión procesal, integran el sentido amplio de propiedad. Por eso la prioridad registral también integra el derecho de propiedad emanado de un contrato. También otro tema importante en materia del sistema nuestro, ¿no? Es el tema de la advertencia de los negocios en gestación que nos da el certificado, con la anotación preventiva, el valor subsidiario del asiento registral como documento probatorio. Y ahora, ¿cómo juega la medida cautelar en todo esto? Bueno, la medida cautelar no me va a entrar por la vía de la prioridad indirecta, sino que se le aplica la prioridad directa y cobra oponibilidad a partir de su emplazamiento registral. Y los plazos de la medida cautelar, además, se van a contar desde la toma de razón, a partir de la toma de razón. Esta es la diferencia que vamos a encontrar, por ejemplo, entre el documento notarial y la medida cautelar, ¿no? Es decir, el juego entre la medida cautelar y cómo es el juego, perdón, entre la medida cautelar y la prioridad registral. Y acá es importante volver un poco a eso que yo te mencioné así por arriba del certificado, ¿no? Porque la ley le concede al certificado prioridad frente a cualquier documento que ingrese con posterioridad a su expedición. Por eso se destaca acá, ¿no?, el sistema, como no sucede en otras partes del mundo, se destaca el sistema implementado por la 17801, ¿no?, que consagra la reserva de prioridad indirecta o retroprioridad que otorga al certificado una cobertura con carácter de anotación preventiva, que va desde que el certificado se emite hasta el otorgamiento del acto jurídico para el cual es requerido, con el fin de proteger el interés de los otorgantes. Por eso otra vez volvemos al 965 y la importancia del artículo 965 en el Código, porque también es un tema que hace a la fuerza mayor objetiva, de la que tanto venimos hablando con esto de las escrituras autorizadas durante el aislamiento. Esta prioridad se refleja también en el hecho de que los documentos ingresados con posterioridad se anotan en forma condicionada. Ahí tenés el tema del artículo 18, inciso B, la 17801. Es lo que muchos dicen bloqueo, mal llamado bloqueo, porque en realidad lo que tenés es una anotación condicionada. ¿Cuál es la consecuencia? Que otorgado el acto en el plazo de vigencia del certificado, tenía la inscripción definitiva, porque ingresaste el documento en término, se desplaza cualquier requerimiento o anotación que haya ingresado durante toda esa etapa, ¿no? Entonces, acá tenés el tema de la reserva de prioridad, la inscripción condicionada a una medida cautelar, y obviamente va a resultar favorecido aquel que se ajuste a las normas de la 17801. Por eso la función del certificado, ¿no? Y por eso hay actos para los cuales corresponde solicitar el certificado con reserva de prioridad indirecta del artículo 23. ¿Por qué? Porque en base a lo que
obtenga yo el certificado, es decir, el adquirente va a tener una toma de conocimiento sobre el estado, sobre la situación jurídica con relación a la que se da publicidad. El registro va a anotar preventivamente la expedición del certificado a efectos de publicitar la prioridad. Por eso es tan importante la prioridad. Y esto me va a garantizar la inmutabilidad de mi informado dentro del plazo de validez del certificado. ¿Por qué? Porque además la prioridad se estructura en distintos momentos. Desde la expedición del certificado hasta la instrumentación del acto dentro del plazo de validez del certificado, ya sea 15, 25 o 30 días, y el ingreso del documento dentro de los 45 días. ¿Esto qué hace? Es generar una presunción de integridad del contenido, ¿no? Y de certeza siempre, que se va a mantener en tanto y en cuanto no ingrese ningún documento posterior y yo lo utilice, digamos, en término, ¿no? Por eso, en este tema de las medidas cautelares, nosotros tenemos que tener en cuenta 3 momentos. El ingreso de la cautelar antes que me pida el certificado, entonces a mí ya me va a venir expedido con la cautelar informada, y cómo la trato, ¿no? Cómo la califico, qué alcances va a tener. Luego de expedido el certificado, va a ingresar la cautelar y antes de firmar la escritura, entonces ahí yo tengo que tener la cautela, autorizar la escritura durante el plazo de vigencia del certificado y el ingreso del título en plazo también. Y luego de otorgar la escritura y el ingreso del título al registro. Y no todas las cautelares se mueven de la misma manera. Porque... Quiero pararte un poquito acá, Martín, porque me es interesante ahora, fundamentalmente a todos los que estamos en el ámbito del AMBA, que remarquemos todo este tema de la fuerza mayor objetiva, para que quede claro, porque si bien parece un concepto facilista, la realidad es que hubo muchos colegas que nos preguntaban, ¿y por dónde viene la fuerza mayor objetiva? ¿Por dónde viene la fuerza mayor subjetiva? Entonces, ahora que estás hablando y remarcando tanto todo lo que hace a la cuestión de prioridad y a la importancia que tiene, me gustaría que vuelvas a destacar esta cuestión de la fuerza mayor objetiva. Bueno, a ver, ¿qué es lo que puede pasar? Que yo estando en un partido, vamos a llamarlo no habilitado, de ser el caso, sí, no pueda otorgar un acto con relación a mi inmueble. Pero puede pasar que yo deba plata, por ejemplo, tengo un acreedor, este acreedor me pida habilitación de feria por encontrarse en la provincia, porque la justicia no está totalmente cerrada. No está funcionando con particularidades. Puedo tener un acreedor de otra provincia y este acreedor me puede entablar una cautelar, entonces me puede traer una cautelar. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que se me invierta la cuestión relativa al orden público en los derechos reales. Por ejemplo, el poder jurídico, que no lo voy a tener yo titular, lo va a tener el acreedor, porque yo no voy a poder otorgar un acto dispositivo y un acreedor de esta jurisdicción o de otra provincia pueda entablarme una cautelar. Entonces me altera el principio del 1882, que se refiere al poder jurídico. El 1886, la preferencia. Es decir, pasa a tener preferencia un acreedor sobre el titular. Primero me genera esta asimetría, por decirlo de alguna manera. Y otra cuestión que puede pasar también es que, siendo esta reserva de prioridad, o integrando la reserva de prioridad, el derecho de propiedad, yo también ahí tengo en juego 2 derechos constitucionales, ¿no? Porque todos sabemos que esto vino por las cuestiones de salud pública, ¿no? Pero también hoy tenemos derechos constitucionales que ya no son, digamos, ya hoy la salud pública, si bien es lo más importante siempre,
y siempre tenemos que remarcar que la actuación notarial se tiene que dar en el marco, digamos, de la prudencia, la cautela. Hay otros derechos constitucionales que pueden verse en jaque, por ejemplo, el derecho de propiedad. Entonces, el hecho de yo no poder disponer de mi inmueble, porque, por ejemplo, yo puedo tratar de vender la propiedad para pagar a este acreedor que tengo en otro lado, pero que no puedo hacerlo porque en el partido donde estoy ubicado no está habilitada la Que no es solamente actividad notarial. el mero hecho de no disponer, sino del perjuicio que también me podría generar esa falta de disposición. Tal cual. Y además, hoy también tenemos otro tema importante en la situación, digamos, con los inmuebles ubicados en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es el tema de lo que fue la reapertura del registro a partir del dictado de la resolución 35 de este año, ¿no? Sí. Que nosotros, por el decreto 151, se dispuso la suspensión de plazos. Esta suspensión de plazos fue, digamos, este decreto 151 fue derogado por el 428 que Remarquemos vuelve que en esta provincia. resolución es de la Subsecretaría Técnica Administrativa y Legal de la Mm, provincia. Es así para los que no son de la exacto. provincia y no conocen la Digamos, perfección. por facultad delegada por el propio decreto 151. El propio decreto 151 delega la facultad a esta subsecretaría de dictar la resolución para, perdón, el 428 también, para reorganizar la reapertura del registro. Ahora, el problema que nos trae todo este tema de digamos, de la sectorización es que en partidos donde se fue habilitando la actividad notarial, perdón, el artículo 5 de la resolución me establece una fecha de corte sobre qué certificados van a poder ser utilizados con reserva de prioridad y cuáles no. Todos los certificados expedidos a partir del 9 de marzo van a poder ser utilizados luego la reapertura del registro con la reserva de prioridad, los anteriores no. Ahora vamos a ver por qué el criterio del registro. Ahora, ¿qué pasó? Puede haber pasado que los partidos que se fueron rehabilitando hayan, digamos, los escribanos hayan empezado a otorgar escrituras, ¿no? Utilizando certificados anteriores al 9. Por ejemplo, certificados del 8 o del 7. ¿Por qué? Porque en ese momento además tenían vigente el decreto 151, donde estaban los plazos suspendidos. Cuando sale esta resolución que me dice los certificados anteriores al 9, perdón, que los certificados posteriores al 9 o a los certificados posteriores al 9 se le podrá adicionar 75 días, me deja fuera un montón de certificados que al 20 de marzo, cuando se suspende el ingreso de documentos al registro, estaban vigentes. Porque vamos a decir también que la resolución no aplicó suspensión en el sentido técnico. ¿Suspensión en el sentido técnico qué es? Viene el hecho por el cual se suspenden los plazos y se recuenta el plazo desde el momento en que se cortó, ¿no? Cuando se rehabilita, digamos, la actividad registral. Sí. Entonces, si mi certificado, que yo había pedido el 3, el 20, llevaba 17 días, cuando se reabre el registro, teóricamente me tendrían que quedar 8, ¿no? Si no estoy en La Plata, por ser el caso. Ahora, esto no fue así, no se aplicó suspensión en sentido estricto. Se aplicó prórroga. Es decir, se prorrogó la validez de los certificados, pero solo los del 9. Ahora, ¿qué puede haber pasado? Que yo puedo haber autorizado una escritura con certificados del 5 y el 10 me haya ingresado una medida cautelar. Entonces, ¿cuál es la protección que yo voy a tener si mi escritura tenía prioridad directa? Porque a mí me la van a inscribir con prioridad directa, es decir,
se asemeja a la situación de que yo hubiera actuado sin certificado. O acá, obviamente, desde el registro no voy a tener la solución, porque el registro me la va a inscribir con prioridad directa. Entonces, frente a la colisión de esta cautelar, yo tengo que ir a las normas de derecho de fondo. Primero, ¿qué aplico? El artículo 7. El artículo 7 del código. Es decir, si yo autoricé una escritura con la suspensión de plazos vigente, una resolución no me puede aplicar retroactivamente el levantamiento de la suspensión. Es decir, yo escrituré con certificados vigentes. Lamentablemente, si hay un conflicto de este estilo, terminamos o en un recurso registral o en un fallo después de cámara, ¿no? Si me niegan el recurso. Pero bueno, es la situación por la que hoy estamos atravesando en el AMBA con el dictado de esta, digamos, de esta resolución. ¿Cuál fue el error acá? Yo creo, ¿no? Entonces, que se aplicó, para eso nos tenemos que remontar a cuando se suspendieron plazos en otras oportunidades, que fue cuando fue la huelga del registro, fue allá por el 2007, 2008 o 2014. No, 2008. No quiero asegurarlo, pero... Bueno, ¿ahí qué pasó? ¿Cuál fue el criterio de corte del registro? Dijo, los que tenemos expedidos afuera, sí, no les vamos a dar prórroga de plazo porque ya se pueden utilizar. Sí. Los que quedaron adentro sin expedir, les vamos a prorrogar el plazo. Sí. Ahora, utilizaron o se utiliza ese mismo criterio ahí me están para ayudando. 2008. Bueno, ahora se utiliza ese mismo criterio para esta situación. Pero acá está la diferencia. En el 2008, el certificado, si no lo usaba, era problema mío. Sí. Ahora, en el 2020, el certificado, si yo el 20 ya no lo podía usar, no era por un problema mío, era por un problema de una situación que nos afectaba a todos, como era el aislamiento. Sí. Entonces, quizá el punto de corte que utilizó el registro es incorrecto porque se utiliza un criterio para otra situación diferente. En el 2008, si yo no lo usaba, era problema mío. Ahora yo no lo podía usar. Sí. Recién cuando lo podría haber usado, o cuando me dictaron la 467, o cuando se empezó a habilitar la actividad notarial por distrito. Entonces, hoy me puedo encontrar con esos problemas, ¿no? Bueno, hasta el momento no hay, o no tengo noticia de que haya habido algún conflicto. En el caso de haber conflicto, bueno, tendré que recurrir a las normas de fondo, ¿no? Sí. Para, digamos, de alguna manera, fundamentar mi recurso. Con relación a esta resolución, también tenemos el tema del artículo 6, y que hace a la calificación de los documentos notariales. El tema del artículo 6 tenemos que retratarnos un poquito también al DNU, al decreto 319 del 2020, con relación a las ejecuciones hipotecarias, ¿no? El artículo 5 del decreto 319 del 20 trae una medida de emergencia que funciona en combinación con con la suspensión de ejecuciones hipotecarias judiciales o las de la ley 24441, en las que el derecho de garantía recae sobre inmuebles destinados a vivienda única, ¿no? Y que además se encuentran ocupadas, no solo el tema del destino tenemos acá, ¿no? Sino que además se tienen que entrar ocupados por el deudor o quienes lo sucedan a título singular universal. En el marco de estas ejecuciones hipotecarias de créditos destinados a la adquisición de vivienda única, el artículo 6 de la resolución 35 del 20 nos dice que en los supuestos
de constitución, transmisión, declaración o modificación de derechos reales, deberá calificarse si la hipoteca o la medida cautelar se encuentra comprendida dentro de las previsiones del artículo 5 del DNU, ¿no? Del 319 del 2020. Entonces, deja bajo los alcances de la calificación notarial el de determinar si se trata de una garantía o medida cautelar que se encuentra comprendida en esa situación. ¿Por qué? Porque es una situación que no ingresa al registro, es decir, el registro no tiene manera de calificar esa situación, entonces se la deja al escribano. Y ayer, para los que no saben, o para los que no alcanzaron, circuló un dictamen de la escribana Doda sobre, digamos, la constancia documental o cómo tenemos que efectuar la calificación de estas circunstancias en nuestros documentos, ¿no? Respecto de las medidas cautelares e hipotecas informadas a los efectos de cumplimentar esto del artículo 6 de la resolución. Entonces, lo que sugiere la escribana Doda es dejar constancia del texto de la escritura de que se efectuó la calificación notarial, es decir, manifestar que no se encuentran comprendidas en las previsiones del artículo 5 del DNU 319 del 20 del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, consignar esa, digamos, esa frase, ¿no? Esto está en coincidencia por la observación que hubo con relación a algunos documentos notariales donde aparecían medidas cautelares o hipotecas, incluso caducas, por ejemplo en el caso de las cautelares, donde el registro devolvió el documento para que el escribano haga la calificación a la que se refiere el artículo 6 de la resolución 35. ¿Querés que empecemos a ver algunos temas particulares de en particular, vamos con las medidas cautelares, si te parece, en particular. Vamos con el embargo primero. Dale. Que acá quizás es la que más puntos nos da para tratar, ¿no? Todos sabemos que desde la óptica procesal, desde el punto de vista procesal, el embargo es una medida cautelar que recae sobre un bien o determinados bienes adoptada por autoridad judicial con el fin de asegurar el resultado en un proceso. Digamos, la función del embargo es la de garantizar el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria que recaiga contra el deudor. Y la finalidad del embargo cuando deviene en ejecutorio, porque nosotros tenemos la clasificación del embargo en preventivo, ejecutivo y ejecutorio, es la realización del bien afectando la libre disponibilidad, ¿no? Por eso es clave para el quehacer nuestro diferenciar esta, por más que algunos digan que es una clasificación más doctrinaria, para nosotros es clave hacer esta clasificación, porque diferenciar las distintas clases de embargo nos va a alertar también sobre las distintas o los distintos efectos que produce, ¿no?, la medida, principalmente cuando se trata del embargo ejecutorio, ¿no? Es decir, el punto de diferenciación de los efectos de los embargos en cuanto a su clasificación está dado por el momento procesal en que exista la sentencia en condiciones de ser ejecutado. Por eso tenemos preventivo, ejecutivo y ejecutorio, ¿no? El ejecutorio ya no posee la naturaleza de cautelar, sino que es más bien, o posee más bien la naturaleza de medida judicial, ¿no? Porque se desapodera el bien al deudor para realizar estos bienes o el bien embargado a los efectos de satisfacer el crédito. El primero, el preventivo, quizá el que más nos podemos encontrar cuando nos vienen despachando el certificado es
que se decreta reunidos los 3 requisitos que tienen que tener todas las medidas cautelares, ¿no? La verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la contracautela. Así, un repasito medio rápido. La verosimilitud del derecho es la probabilidad que la pretensión, digamos, o la pretensión de fondo sea finalmente acogida en la sentencia. El peligro en la demora está fundamentado en la morosidad procesal, y la contracautela tiende a asegurar la responsabilidad de quien solicita la medida, ¿no? La finalidad del embargo preventivo es asegurar una eventual sentencia condenatoria de un proceso de conocimiento o también de ejecución, en tanto el acreedor carezca de título ejecutivo completo. Una vez que tengo sentencia firme, el incumplimiento de la condena va a dar lugar a que el actor convierta este embargo preventivo en ejecutorio, ¿no? El ejecutivo es una cautelar que se dicta en un juicio ejecutivo, ¿no? Acá lo que se tiende a asegurar es el cumplimiento de una sentencia de trance y remate. Con relación a la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, estas dos cuestiones están superadas porque yo acá tengo la existencia de un título ejecutivo. Es decir, hay una presunción de certeza. Por eso, digamos, de la mera presentación del título surge que se reúnen los requisitos para que la ejecución pueda ser llevada a cabo. En cuanto a los actos de disposición, el preventivo y el ejecutivo, digamos, no obstaculizan la transmisión. Si vos vas al artículo 1009, vas a ver que las cosas embargadas, en tanto tome conocimiento el comprador, pueden ser objeto de los contratos. Acá tenemos, dentro de esta posibilidad, de poder hacer o otorgar actos de disposición al embargo preventivo y al ejecutivo. Es decir, el tema es que cualquiera de ellos puede convertirse en ejecutorio con el decreto de subasta. El problema es que el decreto de subasta no accede siempre al registro. Es decir, puede que esa transformación no tenga publicidad registral. Y el ejecutorio, bueno, ya algo dijimos, ya no es una cautelar, sino que es una medida judicial, es un acto jurisdiccional, ¿no? Que se dicta en la etapa de ejecución de sentencia en el caso de proceso de conocimiento o cumplimiento de la sentencia de trance y remate en el caso de procesos ejecutivos. E implica el desapoderamiento del bien por medio de un acto jurisdiccional, ¿no? Este embargo ejecutorio puede obtenerse por vía directa o por conversión del embargo preventivo o del ejecutivo, ¿no? Y el principal efecto es la limitación de la libre disponibilidad del bien, ¿no? La cosa embargada queda sujeta a disponibilidad del juez que ordenó la medida. El problema, lo digo otra vez, la oponibilidad, como generalmente no se publicita, yo necesariamente tengo que ir al expediente para verificar que un embargo no se haya convertido en ejecutorio, ¿no? Tanto el ejecutivo, el preventivo como el ejecutivo. Esto es lo importante del estudio del expediente, ¿no? Determinar los alcances de la oponibilidad, en este caso del embargo. Por esto de que pueden mutar de categoría, ¿no? Y acá tenés también cuestiones doctrinarias, ¿no? Porque tenés la pata procesalista que te dice que la transformación es automática una vez iniciada la ejecución de la sentencia por parte del acreedor, Kipper, Hayton. Y la parte registralista, por ejemplo, Nuta o el doctor Allende, te dice que es necesario requerimiento al juez por parte del ejecutante, ¿no? El tema de acá, lo importante es
inscribir la transformación, ¿no? ¿Cómo noticias a terceros del desapoderamiento del deudor? Y o sea, la practicidad procesal no puede postergar el anoticiamiento al tercero. ¿Crees que por esa cuestión de practicidad procesal que muchas veces no se anoticia el proceso de subasta? Mirá, a mí me pasó, era un embargo que tenía un ejecutivo, era el banco francés el acreedor, tenía 6 o 7 años. Fuimos al expediente y ya tenía el acto de subasta. Entonces, hubo que conseguir la conformidad del acreedor, pagarle al acreedor para que el acreedor se presentara y el juez ordenara el levantamiento digamos, del auto de subasta, ¿no? Sí. Porque, a ver, la medida cautelar nace con la resolución judicial que la dispone, no nace con la inscripción. Entonces, siempre es importante distinguir que puede haber medida cautelar sin asiento registral, que es la que tengo en el expediente, y sin todavía no accedió al registro, y asiento registral sin medida cautelar. ¿Por qué? Porque la cautelar ya puede haber sido levantada por orden judicial. Entonces, la que tengo en el asiento registral o se extingue por caducidad o se extingue por cancelación. Acá tomando la extinción como género, ¿no? Dentro Sí, del sí. género de extinción tengo la cancelación, la caducidad, es decir, los asientos van desapareciendo por diferente vía, ¿no? Ahora, viendo esto del tema de los embargos, quizá lo primero que tenemos que tomar en cuenta, y más que nada en cuanto a lo que es asesoramiento del comprador, es las cuestiones sobre el monto, las cuestiones relativas al monto, ¿no? Y acá también tenemos bastante disidencia doctrinaria jurisprudencial, ¿no? Digamos, la asunción del embargo está bastante discutida en doctrina, tanto registral como procesal. ¿Cuál es quizá el gran problema? Que el embargo no se define, es decir, no tengo una definición de la naturaleza jurídica del embargo. Por eso está la divergencia sobre lo que se toma a cargo. Nosotros tenemos dos grandes plenarios en la materia. CERTOC del 2001, que dice que, digamos que es la opinión, creo que mayoritaria, que dice que lo que se asume es el monto que surge del expediente con inclusión de todos los accesorios, sin limitarse al monto inscripto. Quizá esta es la corriente que siguen los procesalistas, ¿no? Y la minoría, que es Banco Italia con Río de la Plata, es del 83, que es el criterio registralista, se refiere a que se asume la cifra volcada en el asiento registral. Entonces, acá la función nuestra es advertir al comprador sobre el alcance de lo que es la obligación asumida. Incluso es aconsejable informar al comprador, cuando hacemos el estudio de título del expediente, Sí. sobre que se tomó vista del expediente y que tenga presente que las resoluciones de los tribunales varían en cuanto a la responsabilidad del adquirente del inmueble embargado. Bien. Entonces el comprador ahí va a poder analizar las consecuencias de la cautelar y resolver si le sirve o no tomar a cargo el embargo, ¿no? ¿Qué importancia esto del expediente y la de ver el expediente en cuanto, por ejemplo, a otras medidas como la medida en un novar? Anotación de la litis. La anotación de litis. Es decir, las cautelares, para hacer un estudio de título integral, por más que haya operado la caducidad, vos tenés que ir, porque acá estamos con la que muchas veces en lo registral. Registran caducidades a pedido de parte, pero nos confiamos en esa caducidad, a lo cual... A ver, la cautelar tiene perdurabilidad procesal. Exactamente.
Entonces, digamos, no puedo acotar, esto es criterio mío, ¿eh? Sí, sí. Yo no puedo acotarme a lo registral, a la caducidad registral. Vos fíjate que, si bien la caducidad del embargo ocurre de pleno derecho, a los 5 años de la toma de razón, este embargo se puede haber convertido en ejecutorio. Entonces, el vendedor no estaba legitimado para disponer. Y esto también es bueno tener en cuenta y hacer un pequeño así paréntesis con relación a la naturaleza de los plazos registrales. Los plazos registrales son plazos, digamos, los que hacen a la reserva de prioridad son plazos sustanciales. ¿Por qué? Porque hacen a la adquisición o pérdida de derechos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso integran también, por eso, digamos, es también parte del fundamento de por qué la prioridad registral integra el Sí, derecho. fundamentalmente en momentos como este, donde se pierde el equilibrio en todo ese sistema jurídico registral. Tal cual, tal cual. Otra cuestión también vinculada con el tema del monto del embargo es la relativa a la que hoy tenemos y la función que cumple el 745 del Código Civil y Comercial. Este artículo 745 tiene como fuente el artículo 18 del Código Procesal Civil y Comercial, ¿no? El artículo 745 se refiere a la prioridad del primer embargante, ¿no? Dice básicamente en la primera parte que el acreedor que obtuvo el embargo a bienes del deudor tiene derecho a cobrar su crédito, intereses y costas. Vos fijate que este artículo 745 algo me está diciendo, ¿no? Porque está bien, el monto es un elemento que hace la especialidad del embargo, pero además me está diciendo al enumerarme esas tres cuestiones que lo que se intenta reflejar es la tesis amplia del plenario CERTOC, de alguna manera, aunque la redacción quizás no sea la más afortunada. ¿Qué nos dijo o qué se votó en las conclusiones del Congreso Nacional de Derecho Registral del 2019? Por mayoría de votos, que el comprador va a responder al asumir el embargo hasta el monto publicitado en el asiento registral. Esto es conclusión del Congreso. Por minoría, que el monto del crédito y accesorios reclamados por el expediente en el expediente judicial van a ser el límite de la responsabilidad. Ahora, acá tengamos algo en cuenta. Por eso, otra vez volver al tema del expediente y asesorar bien el comprador. Tenemos en juego algunos artículos, como el 399 y el 1893 del Código, donde nos hacen poner la lupa en algunas cuestiones como en la buena o mala fe del comprador. Es decir, el tercero interesado es de mala fe, no solamente cuando conoce la situación jurídica que pretende oponérsele, sino cuando, además, mediante una adecuada diligencia hubiera podido conocerla, ¿no? Entonces, el hecho de haber estudiado el expediente quizá no dé lugar a que después el acreedor diga, no, mire, a mí me tiene que cobrar el monto publicitado. No, mire, si usted estudió el expediente, ve que el embargo además conlleva la ejecución de cuestiones relativas a intereses, costas, en fin. Y acá también es importante el 399 del Código, porque el adquirente de la cosa embargada se emplaza, se subroga en una posición jurídica a la que se somete en cuanto a sus consecuencias. Entonces no puede pretender derechos diferentes a los de su antecesor. Guarda con el tema de el monto en el embargo, ¿no? Siempre remarcar que se lo asesoró al comprador en cuanto a que no es pacífica ni la doctrina ni la jurisprudencia sobre el alcance de la responsabilidad. Sí. Ahora,
A ver, en materia de lo que hace a la técnica notarial, a la redacción de escrituras, yo creo que basta con declarar o que el comprador declara conocer el embargo, obviamente individualizándolo, ¿no? La conformidad del acreedor acá es innecesaria porque la transmisión, digamos, es inoponible, porque, digamos, tenemos el sistema de la delegación perfecta o imperfecta de deuda. El tema es que es prudente establecer que el comprador no asuma ni reconozca la deuda, de tal forma que no comprometa su patrimonio personal, por lo que solo se afecte al pago de la deuda con el bien que está adquiriendo, ¿no? Y otra cuestión relativa al monto, y esto ya es, digamos, en el ámbito de Provincia de Buenos Aires, y a los efectos de quizá del pago del impuesto, es que tenemos que aclarar en la escritura, donde se consigna el precio, de qué modo se toma el embargo para no generar, digamos, una errónea apreciación o cálculo del impuesto de sello. Porque si el precio es 200.000 y el embargo toma a cargo del comprador de 30.000, hay que aclarar si entrega 170.000 y el resto corresponde al embargo tomado a cargo, por ejemplo, porque si yo no aclaro esto, ARBA me va a entender que el precio es de 230. No sé si queda claro. Sí, queda clarísimo. Perfectamente claro. Después, con relación también al monto, tenemos otra cuestión que también es bastante, digamos, discutida, que es la ampliación del monto. ¿Por qué? Porque para la mayoría y esto es en base a un fallo de la Corte, la mayoría considera la ampliación de la medida de origen, la ampliación del monto, ¿no? Ahora bien, esta ampliación no altera el plazo de caducidad del asiento originario. Es decir, la inscripción de la ampliación no posterga la caducidad del asiento, la que se produce desde los 5 años de anotado el embargo de origen. En Provincia de Buenos Aires nosotros tenemos la DTR 8 del 97, que dice que tanto el embargo originario como la ampliación del monto son calificados de forma autónoma. Esta calificación, cuando corresponda, implica, digamos, su inscripción definitiva como nuevo embargo, ¿no? Y va a generar sus efectos a partir de la toma de razón. Por esto de la aplicación de la prioridad directa del artículo 19 de la 17.801. Es decir, se toma razón como nuevo embargo. Esto también se trató en el Congreso Nacional de Derecho Registral, ¿no? Y por mayoría se votó que se considera una ampliación de la medida de origen y que no altera el plazo de caducidad del asiento originario. Por minoría se consideró que se trata de un asiento autónomo y se inicia nuevamente el plazo de caducidad desde la toma de ampliación, de la toma de razón de la ampliación. ¿Sí? Como que te genera una interrupción en el cómputo que venías tomando del embargo de origen. Martín, te interrumpo un poquito. Salimos y volvemos a entrar, así no nos quedamos frisados. Dale. Porque en cualquier momento nos frisan. Así que bueno, salimos y volvemos a entrar inmediatamente. Les aviso a todos los que están mirando.